Bueno, vamos a comenzar con calor y temperatura y después vamos a ver ejercicios de distinto tipo. Calor es la energía relacionada con movimientos internos de las partículas. La temperatura es el nivel de agitamiento interno de las partículas. No es lo mismo. Vamos a ver un ejemplo ahora en donde se visualiza esta diferencia. Tenemos que las ramas de la física que permiten medir el calor y temperatura y estudiar estos fenómenos se denominan calorimetría y termometría. Veamos este ejemplo. Tenemos un cuerpo al que se le suministra calor. Las partículas comienzan a moverse con mayor rapidez, como vemos aquí. ¿Por qué? El calor es una forma de energía. Si se le suministra energía a un cuerpo, cada una de las moléculas aumenta en su energía cinética, por lo tanto se mueven más. Se suministra calor, aumenta la temperatura. La transferencia de calor se da de tres maneras. Por conducción, que se da con contacto directo, por ejemplo, cuando dejamos un hierro en el fuego, o al hacer el asado, por ejemplo, la parrilla se calienta completa. Convección con movimientos de fluidos, por ejemplo, con el movimiento del fluido, por ejemplo, cuando se hierve agua, tenemos que el agua, perdón, en la parte que impacta el fuego, se calienta. Esta agua caliente asciende al mismo tiempo que el agua fría que permanece arriba desciende. Por lo tanto, se da siempre un ciclo, un ciclo de convección. Y la radiación con la transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas, por ejemplo, el sol. Vamos a termometría, escalas termométricas. Tenemos tres escalas termométricas. La escala de Anders-Celsius, la de Fahrenheit y la de Kelvin. ¿Cuál es la diferencia en cada una? La Celsius es la más reconocida a nivel mundial. Es la escala centígrada. ¿Por qué se denomina centígrada? Al utilizar el agua como fluido al que se va a estudiar, tenemos que se estudia el punto en el que el agua se congela, en el que el agua se solidifica a 0 grados, y el punto en el que el agua se evapora a 100 grados. Ya vamos a explicar qué significa esta parte de abajo. En la escala Fahrenheit tenemos que es una escala que se utiliza principalmente en Gran Bretaña y Estados Unidos. Si yo comparo, tengo que los 100 grados Celsius es exactamente lo mismo que 212 Fahrenheit. 0 grados Celsius, 32 Fahrenheit. Llegamos a la escala de Kelvin. La escala de Kelvin es la escala que se utiliza principalmente por científicos. ¿Por qué se utiliza esta escala? Porque no tiene números negativos. ¿Por qué? Tenemos este punto al que se denomina cero absoluto, que es el punto en el que las moléculas de cualquier sustancia, de cualquier elemento, dejan de moverse. Por ejemplo, al poner a congelar una carne al freezer, lo mismo, las moléculas se están moviendo, se produce la descomposición. En el único punto en el que las moléculas dejan de moverse es a 0 grados Kelvin. A 0 Kelvin, perdón, no es grados. Tenemos que la escala de Kelvin asciende de a grados centígrados, es decir, que estos se relacionan. Y tenemos otra vez la misma comparación. El agua se solidifica a esta temperatura y el agua hierve a esta temperatura. Tenemos allá las distintas fórmulas con las que nos vamos a guiar para hacer las conversiones de unidades. Sigamos con dilatación térmica. ¿Qué es la dilatación térmica? Es la variación de longitud o volumen debido a una variación de temperatura. ¿Cuándo se da eso? Cuando la temperatura se modifica, los cuerpos modifican su tamaño, su longitud, su superficie y su volumen. Por ejemplo, cuando las calles al hacer calor revientan. Es una manera que tiene el cuerpo de manifestar de que ha aumentado su tamaño. Tenemos que esta dilatación térmica depende de tres factores. Una, de la longitud inicial, si consideramos una dilatación longitudinal, la longitud inicial, cuánto ha cambiado su temperatura y de qué material está hecho. Los materiales no modifican su temperatura de la misma manera. Por ejemplo, una chapa de aluminio no modifica su temperatura, su tamaño, de igual manera que un trozo de plástico.
Estas fórmulas son análogas, tanto la dilatación longitudinal como la dilatación volumétrica son análogas, es decir, que son muy similares, pero se diferencian en un punto, en los coeficientes de dilatación. Pero estos coeficientes están relacionados con la siguiente fórmula. ¿Por qué por 3? ¿Por qué el coeficiente de dilatación, perdón, aquí me he equivocado, por qué el coeficiente de dilatación volumétrica vale 3 veces el lineal? En el lineal yo considero una sola dimensión, por ejemplo, un alambre, donde tenemos que dos dimensiones son mucho más pequeñas que una dimensión en particular. En cambio, en la volumétrica tenemos una modificación considerable en las 3 dimensiones. Por lo tanto, de ahí la fórmula que los relaciona. Ahora vamos a ver un ejemplo. Continuamos. Veamos el ejemplo. Dice, un alambre de cobre, me da un valor, ya voy a explicar qué es ese valor. Tiene inicialmente una longitud de 51,32 metros. Calcule su longitud final si su temperatura llega a los 54 grados centígrados, siendo que inicialmente era de 17 grados centígrados. Veamos los datos. Dice que es un alambre, por lo tanto, yo tengo que considerar esta fórmula. ¿Por qué esa fórmula? Porque tengo que una dimensión es mucho mayor que las otras dos. Por lo tanto, ya sé que voy a utilizar esta fórmula. Temperatura final menos temperatura inicial. Veamos los datos. Un alambre de cobre, y este es el coeficiente de dilatación. Cada material tiene su coeficiente ya estudiado. Estos valores salen por tabla. Tiene una longitud de 51,32 metros. La temperatura final es 54. Y la temperatura inicial es 17. Voy a reemplazar todo. Ojo, me pide la longitud final. Yo aquí lo que estoy calculando es cuánto va a cambiar su temperatura. Ya vamos a ver cómo se calcula la longitud final. Reemplazo todo. 51,32 metros por este valor. Por la variación de temperatura. 54 menos 17. Resuelvo primero la resta. 54 menos 17 y a partir de ahí multiplico por lo demás. Exponencial menos 5 me da un valor de 0,032 metros. Grado con grado se va. Esto va a ser lo que se va a modificar, el tamaño que va a aumentar. Ya vamos a hacer un gráfico. ¿Cómo calculo la longitud final? Se calcula como longitud inicial más lo que ha aumentado de tamaño. 51,32 metros más 0,032 metros. Esto me da un valor de 51,32 más 0,032. 51,352 metros. Ese es mi resultado final. Los cuerpos al aumentar de temperatura aumentan su tamaño. Tenemos una longitud inicial, pero al suministrarse calor de alguna manera, su cuerpo cambia de tamaño. Perdón, su temperatura aumenta y por lo tanto cambia de tamaño. Esta es la longitud, la variación de longitud. Por lo tanto, la longitud final va a ser la inicial agregado esto. También se puede dar casos en donde este tamaño, esta variación es negativa. Eso se da cuando la temperatura disminuye. Y bueno, en este caso la longitud final sería menor que la inicial. Siempre estos valores salen por tabla. Se realiza una tabla y a partir de ahí
vemos cuál es el valor que corresponde. No es lo mismo el coeficiente de dilatación del cobre que el del aluminio, que el del oro, que el de la plata. Todos, cada uno de estos elementos en este caso, o cada sustancia en general, tiene su propio coeficiente de dilatación lineal o volumétrico. En este caso tenemos dilatación lineal, consideramos una dimensión. Para la volumétrica es lo mismo, solo que para calcular el coeficiente de dilatación volumétrica, a este número se lo multiplica por 3. Después el procedimiento es el mismo.